hay que hablar de lo que está pasando desde lo local. Se había aprobado por parte del Congreso del Estado al cierre del año pasado, pues un montón de cuestiones que pues no obedecían a toda la legalidad y a toda la formalidad en la que se tiene que basar al momento de legislar en nombre de San Luis Potosí. Entre ellas, varias cuestiones que hemos ya cuestionado al respecto y que los mismos diputados han reconocido que pues, le echaron prisa y le salió mal. El presupuesto del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que luego había diputados que ni siquiera se habían enterado que les estaban recortando el presupuesto. El tema de los impuestos llamados ecológicos, que el mismo diputado Mauricio Ramírez Coniche nos dijo están mal hechos, los vamos a tener que volver a legislar, pero pues que parecía entonces absurdo que los hubieran aprobado sabiendo que estaban mal. Y otro de los temas era este tema de la eliminación del cobro en los estacionamientos comerciales, porque así se estableció en esta legislación, que no quedaba claro cómo, que no quedaba claro el sustento, que se hablaba incluso, nos decía el licenciado Jorge Chesal, de una expropiación de un negocio privado, que son los estacionamientos, y que pues ha coincidido la autoridad judicial porque ya se dio suspensión definitiva a la plaza comercial pues El Dorado, que es la que había promovido uno de estos amparos. Se le había dado una suspensión provisional, ahora se le ha dado una suspensión definitiva, considerando que hay motivos expuestos para los efectos precisados en lo considerado en el sexto de esta interlocutora, que es lo que decía pues la resolución del Poder Judicial. ¿Pero qué significa esto? Pues nos lo explica el licenciado Jorge Chesal. ¿Cómo estás, licenciado? Buenos días. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. Licenciado, ¿qué está pasando con este tema de pues lo que aprobó el Congreso del Estado, según ellos, para eliminar el cobro en los estacionamientos comerciales? ¿Y qué es lo que está diciendo la autoridad judicial? Bueno, en este caso se trata de una suspensión definitiva otorgada por la juez octavo de distrito en el Estado. Y el efecto de esta suspensión definitiva es que la ley reformada, las modificaciones que se publicaron en el periódico oficial en el mes de diciembre, no se le van a poder aplicar a este centro comercial, sino hasta que se resuelva el juicio de amparo, si es que acaso no lo gana. Y si lo gana, entonces no se le podrán aplicar nunca. La resolución es una resolución importante por dos aspectos, Erika, sí, y que debería de llamar la atención a todos estos diputados que han salido a medios de comunicación a querer presionar a las autoridades municipales a que sancionen estacionamientos comerciales. El primero de ellos es que el Poder Judicial de la Federación, por conducto de esta juez, al momento de resolver la suspensión definitiva, y que en su momento lo hizo también el Tribunal Colegiado cuando ordenó la suspensión provisional, están analizando el contexto en el que se da la ley y su contenido y aplican un principio que se conoce como apariencia de buen derecho. Y la apariencia de buen derecho es: no estamos haciendo un pronunciamiento de fondo, pero con lo que tenemos enfrente nos parece que el quejoso puede tener razón. Me quiero detener en esta parte, licenciado. Lo que quiere decir es que están viendo elementos que podrían apuntar a una violación a la Constitución en lo que aprobó el Congreso del Estado. Sí, por supuesto, eso exactamente eso, en eso consiste. Es decir, previsiblemente puede haber una violación constitucional, hay elementos suficientes para considerar que esa violación constitucional se puede dar y por lo tanto, a efecto de evitar un perjuicio, vamos a conceder la suspensión en tanto se resuelve el juicio de amparo. Este análisis ponderado de la posibilidad implica que se trata de un giro comercial regulado, que se cuenta con licencia, que se está operando en el marco de la ley y que venía desarrollándose con anterioridad a la reforma. De manera que no se le puede aplicar retroactivamente y hay elementos para suponer que la reforma es irregular y por eso hay que proteger al particular provisionalmente en tanto se resuelve el amparo. Ahora, La otra cuestión que también es muy importante es que está considerando la autoridad que no se afecta el interés público con la suspensión. Y eso es muy importante porque uno de los argumentos que han tenido en el Congreso del Estado es que se trata de un tema de interés social, de interés público, etcétera, y lo que dice la resolución del Juzgado de Distrito es: no hay una afectación al interés público, no se trata de un asunto que no resulte suspendible porque no hay una afectación al interés público. Ahora, me quiero detener justo en la parte de lo que socialmente representa. Esto vendría a confirmar que los diputados buscaron engañar
a la ciudadanía con este argumento de ya no se debe de cobrar los estacionamientos, porque a ver, los legisladores no solo es que hayan hecho de manera inadecuada, que hayan hecho mal una legislación, sino que además, como tú lo decías, licenciado, a lo largo de estos días, algunos de ellos han sostenido que es la autoridad municipal la que no ha hecho cumplir la ley, a sabiendas que estaban corriendo estos procesos de amparo, que estaban pues estas impugnaciones presentadas. ¿Están engañando a la población nuestros legisladores? Mira, a lo mejor no tanto podríamos decir que engañen a la población, porque para engañar necesitarían saber de lo que hablan, y a mí más bien me parece que ni siquiera están enterados de lo que están diciendo. Entonces, a lo mejor se les disculpa simplemente como una mentira lo que están diciendo, pero aunque no tengan la intención de engañar. A ver, ¿por qué estoy diciendo esto? Cuando se hace la reforma, se violenta el proceso legislativo en una cuestión formal, como tiene que ver el hecho de que se estableció que los inmuebles públicos que prestan servicio de estacionamiento no estarán afectados por esta ley, y eso no aparece ni en la iniciativa ni en el dictamen. Por lo tanto, no cumplió con el proceso legislativo, y eso son parte del proceso legislativo los diputados. Por lo tanto, tendrían que saber que esa parte de la ley orgánica del municipio libre tiene altas posibilidades de ser eliminada por el Poder Judicial de la Federación. Pero por otro lado, lo que dice la reforma es que los estacionamientos en establecimientos comerciales y de servicios deberán de ser gratuitos y solo se podrá cobrar en determinadas condiciones. Para imponer una sanción, y esto lo deberían de saber los diputados porque está en el Código Procesal Administrativo, no puede llegar la autoridad municipal a poner una multa, una amonestación, una clausura en este momento. Tiene que llegar primero, tiene que conseguir elementos que presumiblemente demuestren que se está violando la ley, le tiene que dar un plazo de 15 días hábiles al dueño del estacionamiento para que pueda ofrecer prueba, y luego tendrá 10 días la autoridad para dictar una resolución que puede ir desde una llamada de atención hasta una clausura o una multa, etcétera, etcétera. Es decir, no es una acción inmediata. No es que ahorita alguien diga me están queriendo cobrar en un estacionamiento y entonces llegue el inspector municipal y en ese momento clausure el establecimiento comercial. No puede hacerlo, sería violar la ley. Ahora, en el caso de los ayuntamientos que sí lo están haciendo, que sí están intimidando a las plazas comerciales, sobre todo porque están continuando con el cobro del estacionamiento, que se han apersonado incluso en estas plazas las autoridades de comercio, como es el caso del municipio de Soledad, que les han colocado ahí incluso a algunos señalamientos. ¿Está incurriendo el ayuntamiento en una violación a las garantías de quien lleva el ejercicio del cobro en los estacionamientos? Por supuesto, por supuesto. Y esto lo dice la misma legislación que está vigente y que ha sido aprobada por el Congreso del Estado. El artículo que establece la gratuidad de los estacionamientos está en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y hay un artículo en esa misma ley que dice: para imponer las sanciones deberán seguir el procedimiento que señala el Código Procesal Administrativo. Si se llega y se impone un sello, una multa, una llamada de atención sin respetar ese procedimiento, el ayuntamiento que lo esté haciendo tendrá que irse preparando porque podrá ser demandado por responsabilidad patrimonial para tener que indemnizar al particular. A lo que voy, cuando yo decía que los diputados se engañan y a lo mejor ni cuenta se dan, es porque no le dicen a la ciudadanía que existe todo este procedimiento y marco legal que hay que cumplir. Solamente se quedan en la parte de nosotros aprobamos tal cosa y se debe de aplicar. Vamos a pensar que lo pudieran aplicar, porque hay otras razones por las que no, pero vamos a pensar que las pudieran aplicar. Tendrían de todos modos que esperar la culminación del procedimiento para que esto pudiera suceder. Y hay otra cuestión que es importante comentar. Vamos a pensar que se agotó todo el procedimiento. Vamos a pensar que se llega a una resolución final en ese procedimiento que imponga la sanción, la que sea, al establecimiento comercial. Esa resolución también se puede impugnar en amparo. Y también contra esa resolución puede haber una suspensión. Entonces, al no explicar toda esta parte del procedimiento, sí se engaña a la ciudadanía porque no se le está diciendo que esto no es una disposición que tenga una aplicación inmediata y directa. Ahora, en medio de esta situación,
y de todo lo que está ocurriendo, licenciado, me preocupa mucho el quién pone orden. Porque estamos los ciudadanos siendo bombardeados por un montón de discursos, ¿no? Del lado del Congreso de no, tienen que hacer el ayuntamiento cumplir la ley. Del lado de los ayuntamientos, uno, que es el de la capital, que se ha manifestado abiertamente diciendo no tenemos los elementos, estamos a la expectativa, vamos a ver qué es lo que sucede. Y otro, que es el de Soledad, que sí está pues encima de ello y que dice, no, sí estamos convencidos de que se tiene que eliminar. Y por otro lado, lo que jurídicamente está procediendo. ¿Qué tendríamos que entender de toda esta historia de los ciudadanos, licenciado? Porque resulta muy complejo toda esta oleada de mensajes que pues lo que están haciendo es en su mayoría generar incertidumbre en la población. Porque a ver, yo voy hoy a una plaza comercial, yo voy hoy a un hospital, me tocó el día de ayer acudir a un centro médico que cobra el estacionamiento y la gente no sabía qué hacer, no tengo que pagar, ¿qué va a suceder? ¿No? Estamos en una incertidumbre pues los ciudadanos ante todos estos mensajes, licenciado. Sí, y propiciada por el Congreso. A ver, está la ley, está publicada en el periódico oficial, y estoy de acuerdo que pudiera ser que el Ayuntamiento de Soledad tuviera una interpretación y el Ayuntamiento de San Luis Potosí tuviera otra. Me parece que los ayuntamientos en ese sentido tienen entera libertad. Hay que recordarle a los diputados que ellos mismos en esta misma reforma dijeron que el tema de los estacionamientos es un servicio público municipal. Por lo tanto, ¿qué tiene que estar haciendo el Congreso del Estado metiéndose con un ayuntamiento diciéndole cómo debe de desarrollar sus servicios públicos? El Congreso del Estado estaría invadiendo funciones del ayuntamiento. Vamos a pensar que cada ayuntamiento tiene una interpretación distinta. Es decir, el ayuntamiento de San Luis Potosí hace un análisis ponderado y dice, yo me voy a esperar prudentemente porque esto no cumple con los requisitos constitucionales y me parece que puede ser un riesgo para el municipio. El ayuntamiento de Soledad dice, a mí no me importa la Constitución, paso por encima de ella como me da la gana y por lo tanto voy a aplicar la reforma y no me importa arriesgar el patrimonio municipal en demandas por responsabilidad patrimonial. Hasta ahí tienen entera libertad de hacer. Y hasta ahí, los ciudadanos recibirán el mensaje de que la autoridad está actuando o no está actuando. Pero si aparecen los diputados a decir, es que deberían de hacer esto, es que los ayuntamientos deberían de prestar los servicios municipales de esta forma, es que los ayuntamientos tienen que hacer tal cosa, ese es el mensaje que desorienta a la población. Ese es lo que debería de estarse evitando en este caso. Porque finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando estos amparos se empiecen a resolver, se empiecen a declarar las inconstitucionalidades, varios de estos diputados ni siquiera van a estar en el Congreso. Es que creo que esa era la apuesta, ¿no? Creo que los diputados no esperaban que esto se fuera resolviendo tan rápido y entonces pensaban que iban a ir a campaña diciéndole a la gente, yo eliminé el cobro de los estacionamientos, etcétera, pero pues le salió el tiro por la culata, como se dice popularmente, porque la instancia judicial está resolviendo de manera muy ágil y entonces no van a poder llegar con ese mensaje ante la población a buscar los votos. Creo que a eso le estaban jugando, licenciado, a dejar su desorden para la siguiente legislatura y ellos haberse ido a campaña y a buscar el voto y la confianza popular, argumentando que habían defendido el interés de los ciudadanos. Si nos permites, tenemos que hacer una pausa, licenciado, pero seguimos platicando contigo al volver de la misma. Entonces, estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Jorge Chazal porque recién se dio a conocer pues la determinación judicial que señala pues que hay una suspensión definitiva para el cobro de los estacionamientos en el caso de la Plaza Comercial El Dorado, lo cual significa que esto que aprobó el Congreso del Estado de que ya no se iba a cobrar, pues queda por lo pronto en esa situación pues pausado, ¿no? Definitivamente no se puede aplicar porque la autoridad judicial considera que hay elementos para tener que verificar a profundidad este tema. Pero a ver, licenciado, estábamos en la pausa discutiendo Jonathan Flores y yo acerca de, y la gente cómo sabe. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes dónde sí, dónde no? ¿Qué plazas comerciales o qué negocios comerciales tienen amparos interpuestos y cuáles no? Y bajo esta premisa, ¿cómo tendría que actuar la autoridad y qué tendríamos que dar por entendido a los ciudadanos? Que nos van a seguir cobrando, que no nos van a seguir cobrando. Ahora, decíamos la diferencia de la interpretación que le han dado los municipios, en el caso específico la capital y Soledad. La ciudadanía, ¿cómo va a saber? Va a decir, entonces en Soledad ya no pago y en la capital sí, ¿y qué va a pasar en el resto del estado? En Ciudad Valle sí hay un estacionamiento, por lo menos uno que conocemos, que sí se cobra. Y entonces la gente allá va a decir, ¿y aquí qué aplica? ¿Pago o no pago? Pero pareciera, Erika, que lo que querían ellos era dejar esto de, miren, yo me voy a elecciones y dejo esta ley de gratuidad de estacionamientos
Pero no nos dejaron, o no la permitieron. Miren. O aunque no funcione, aunque los legisladores hayan la tenido dejaron de hecha una facto porquería. que no iba a funcionar, dijeron, pues ahí Pero por ahí lo la pronto dejaron. nosotros ya la sacamos, ya cumplimos, ya tenemos una palomita en el tema electoral. Pero a ver, licenciado, esta parte de la interpretación de los ayuntamientos, ¿en qué situación nos deja a los ciudadanos? Es decir, un ciudadano común, ¿cómo va a saber quién está amparado, quién no está amparado, a quién se puede cobrar, quién no puede cobrar, o qué es lo que va a suceder? Esta incertidumbre, legal y jurídicamente, te lo pregunto en términos prácticos, ¿qué debería de proceder? ¿Que se siga cobrando en todas? ¿Que no se siga cobrando? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Mira, el problema que habría es un problema de sensatez municipal, porque efectivamente no hay forma de saber cuál estacionamiento está amparado, cuál tiene una suspensión provisional, cuál una suspensión definitiva, etcétera. Y entonces de eso se va a enterar el ciudadano hasta el momento que llegue a ese lugar. Me parece que la actitud más sensata por parte de la autoridad municipal, que además tiene justificación para hacerlo, es simplemente esperar a que se resuelvan los amparos. ¿Y por qué digo que tiene justificación para hacerlo? Porque el mismo artículo 280 de la Ley de Ordenamiento Territorial que se modificó y que establece esta gratuidad, señala que es un servicio que deben prestar los ayuntamientos, que tendrá ciertas reglas, y resulta que los diputados no pusieron disposiciones transitorias para cumplir estas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? No hay que perder de vista que no va a ser gratuito siempre el estacionamiento. Solo va a ser gratuito, según la reforma, cuando se adquieran bienes o servicios en el establecimiento comercial. De manera de que si alguien entra al estacionamiento y no consume, entonces tendrá que pagar. Y dice la propia ley, con las tarifas que apruebe el ayuntamiento. Si el ayuntamiento no ha aprobado tarifas, entonces ¿cómo va a poder cobrar? Aplicar. Hay una deficiencia ahí en el cumplimiento de esa norma. Pero por otro lado, ¿cómo va a saber la autoridad municipal si ese particular adquirió o no adquirió un bien o un servicio? Es decir, ¿cómo le va a poder hacer la autoridad municipal para dividir la actividad del estacionamiento y decir, a tantos sí les cobró, a tantos no les cobró, estos que les cobró no debería de haberles cobrado, etcétera? Es decir, se requiere una implementación que debería de estar en un reglamento por parte de los municipios, dado que el Congreso del Estado no incluyó disposiciones transitorias, efectivamente porque lo hizo solamente con fines politiqueros, y entonces resulta imposible aplicar esta norma para los mismos ayuntamientos. Por lo tanto, sería un acto de responsabilidad del ayuntamiento esperar a que esto siga su marcha, que ver qué resuelve el Poder Judicial de la Federación, porque está metiendo en un problema a los ayuntamientos. Si los ayuntamientos llegan ahorita y clausuran o multan a un estacionamiento y resulta que ese estacionamiento tiene una suspensión, puede costarle la chamba al alcalde y a su cabildo, porque si hay una violación de una suspensión en un juicio de amparo, pueden ser retirados del cargo. Y finalmente, si acaso hubiera causado un daño o perjuicio al estacionamiento y finalmente gana el amparo, podrán demandar indemnizaciones a los ayuntamientos. Me parece que en un ejercicio de riesgo-beneficio, los ayuntamientos deberían de ser cautos, tienen la justificación legal porque no cuentan con la reglamentación necesaria para que esto pueda ser operativo, y simplemente esperan. A ver, me quiero detener esa parte porque dices, les puede costar el cargo, pero además, ¿nos puede costar a los ciudadanos? Es decir, en estas indemnizaciones que podrían tener que estar pagando los ayuntamientos a los negocios que se vean afectados, ¿de dónde saldría ese dinero? ¿Nos va a costar a los ciudadanos a final de cuentas? Claro, tendrá que salir de la hacienda pública. Es decir, los ayuntamientos tendrán que destinar una cantidad de lo que iban a gastar en obra social, por ejemplo, para pagar indemnización. Uy. Es decir, me puedo ahorrar los 12 pesos del estacionamiento, pero no me van a pavimentar la calle, no me van a garantizar el alumbrado, no me van a garantizar la seguridad. Pues creo que también ahí hay que ponerlo en una balanza muy justa. Y una de las cosas que estamos observando, licenciado, cuando estamos escuchando todas estas circunstancias, la indefinición legislativa que dejó esto únicamente va a provocar más problemas jurídicos, licenciado. Claro, por supuesto, porque vamos a ver con esta resolución que emitió la juez octavo de distrito de la suspensión definitiva, vamos a ver cómo esto se va a venir repitiendo, va a aumentar la incertidumbre, seguirá siendo un problema que se va a presentar a la ciudadanía y finalmente pues sería bueno que se acuerden que son sus diputados los que los metieron en este. Uy.
Y cuando vengan a tocarnos la puerta, cuando vengan a decirnos, quiero ser tu representante, hay que acordarnos de este tipo de cosas y este tipo de líos en el que nos metieron. Esta última parte, y creo que es la que se abona a lo que ya habíamos venido platicando previamente, de que en una de esas, los ciudadanos, por ejemplo, de Soledad, que es el que ya ha estado aplicando estas presiones a los estacionamientos comerciales, en una de esas, los ciudadanos de Soledad terminan pagando no 15 pesos de un estacionamiento, sino millones y millones por estos temas de indemnizaciones, de la afectación que causó el municipio. Va a ser tremendo para un municipio que, por cierto, constantemente dice, no tenemos presupuesto, no nos alcanza, no podemos satisfacer todas las necesidades porque pues no hay recurso. Imagínate nada más, licenciado, me parece gravísimo lo que ha generado el Poder Legislativo local, el Congreso del Estado, por un interés de electorero, de decir, aquí estamos para trabajar por ustedes y miren nada más qué cochinero nos dejaron y en qué situación nos metieron. Insisto, ojalá los ciudadanos nos acordemos de esto. Licenciado, como siempre, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días. El licenciado Gracias. Jorge Chesal conversando con nosotros como cada semana. Altavox.